Bien, muy buenos días a todos. Gracias por asistir a estas jornadas de preparación para las pruebas Saber Pro 2021, una iniciativa de la Escuela de Artes y que va a ser extensiva a toda la universidad. Por eso estamos grabando la sesión para las personas que no fueron convocadas en estas sesiones, que son solamente los programas de arte, de la Escuela de Arte, para que las otras carreras, los otros estudiantes de las otras carreras puedan ver esta sesión. Se van a hacer las jornadas en todas las áreas en las que se basa pues, las pruebas Saber Pro. En el caso de arte, solamente se hace la prueba específica general, ¿no? Que cumple con comunicación escrita, que es este caso, lectura crítica, que es el próximo sábado, 4 de septiembre, razonamiento cuantitativo, inglés y competencias ciudadanas. Como ya les estaba diciendo ahora en el preámbulo, pues la importancia del buen desempeño en estas eh, evaluaciones no son solamente a nivel personal, es decir, cómo estoy yo en estos campos del conocimiento, sino también a nivel grupal, es decir, a nivel de la carrera, a nivel de la escuela, a nivel de la universidad, porque todos los resultados de estas pruebas sirven para hacer muchas mediciones que hace el Ministerio de Educación Nacional. Por eso es tan importante que tengamos un muy buen desempeño, ¿sí? Sobre todo pues ustedes van a decir, claro, que usted lo está diciendo, pero independientemente de que sea el director del programa de creación literaria, pues es muy importante las dos áreas de lectura crítica y escritura y competencia eh, escritural, ¿no? Son muy, muy importantes porque son dos habilidades, digámoslo, o dos competencias muy importantes para el desempeño profesional. Recuerden que estas pruebas califican de alguna manera un nivel básico. Es decir, les van a preguntar por lo básico de lo básico. No es una prueba, digámoslo, para determinar que tengan un excelente nivel, sino que están lo necesario, lo básico, lo general, lo que debe saber en cada una de estas áreas que acabo de enumerar un profesional colombiano, es lo que se está midiendo. Por eso, como es tan básico, como es tan general y que tengamos o arrojemos eh, resultados por debajo de la media, pues realmente es muy preocupante, ¿de acuerdo? Y eso tiene que ver mucho con lo que hablábamos antes también, con la actitud con respecto a la prueba, ¿no? Entonces, pensemos que no es una cuestión solamente personal, pensemos en que no, como no es requisito de grado más que la presentación y no la aprobación, pues entonces algunas personas tienen una actitud como de despreocuparse por la prueba, pero es muy importante preocuparse por la prueba. Como ya les dije, nivel personal, nivel de escuela, nivel de universidad, es muy importante que los resultados sean los óptimos, que ustedes la presenten con toda la disposición, etcétera, ¿no? Bien, en el caso de comunicación escrita, pues la prueba es muy sencilla. Realmente de todos los módulos, este es el más sencillo, entre comillas, pero también es uno de los más difíciles en el caso de la presentación de la prueba como tal, ¿no? Entonces, hay dos características de la comunicación escrita muy importantes y que seguramente muchos de ustedes le han dicho de eso desde el bachillerato, y es la cohesión y la coherencia. Es decir, si yo quiero comunicarme por escrito, quiero comunicar una idea precisa por escrito, pues debe tener esas dos características, ser que posea cohesión, que posea coherencia. Es decir, cuando hablamos de cohesión, estamos hablando de la utilización de todas las normas de la gramática de la lengua española. Es decir, que no hayan errores de conjugación de verbos, que no hayan errores de concordancia gramatical, género y número, básicamente. Y yo creo, por la experiencia en la universidad, los errores más comunes que se dan son cosas que el estudiante ya conoce la teoría. El asunto está en que cuando se escribe, en el momento en el proceso de la escritura, obvian un paso muy importante que es el de la revisión del texto. Entonces, si a usted le dicen, tiene 30 minutos para escribir un texto argumentativo a partir de una situación, de una pregunta, que es lo que va a hacer esta prueba precisamente, ustedes dedican 29 minutos al proceso de escritura de redacción y nunca revisan antes de entregar.
¿sí? Hay que revisar, es lo más importante realmente. Entonces, hay como tres momentos importantes del proceso de creación de un texto escrito, ¿no? La preparación, que no necesariamente tiene que ser algo escrito, puede darse simplemente acá. Me dan una instrucción sobre una temática específica. Entonces, me dicen, por ejemplo, en Colombia se está generando una ley sobre los derechos de los jóvenes a partir de los 14 años para hacerse intervenciones estéticas. ¿Usted está de acuerdo? Entonces hacen un planteamiento de ese tipo y sobre todo son planteamientos de tipo que no necesitan una indagación, una investigación sobre información para yo poder dar mi criterio, mi pensamiento, mis argumentos sobre ese planteamiento, ¿no? Entonces, volviendo al proceso, pues a mí me dicen eso y entonces yo empiezo a pensar qué puedo, cómo puedo organizar, qué es lo que yo realmente pienso, empezar un diálogo interno con la propuesta que me hacen y con esto, ¿no? Y ese es un primer momento, ¿qué es lo que voy a escribir? Bueno, me están pidiendo, entre otras, es un texto argumentativo, ¿cierto? Tengo que argumentar si estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, estoy parcialmente de acuerdo, estoy totalmente en desacuerdo y cuál es mi posición, pero no es solamente sentar mi posición, sino también empezar a construir los argumentos y todo eso puede ocurrir en mi mente, puedo utilizar un esquema en una hoja, etcétera, pero ese es el primer momento, concebir el texto acá. Y luego viene el momento en el que casi siempre nos centramos, que es el de la redacción plenamente. En este caso de estas pruebas, pues realmente el tiempo es muy corto y no alcanzamos mucho por ejemplo, hacer un borrador y luego volverlo a construir. No, nos toca tener muy claro en ese proceso de preparación cuál es mi hipótesis, cuál es mi planteamiento sobre lo que me acaban de decir. ¿Cuáles van a ser mis argumentos? Tales, estoy de acuerdo. Sí, ¿por qué? Porque una persona a partir de los 14 años tiene pleno conocimiento de qué es lo que quiere o no qué es lo que no quiere, o qué es lo que le conviene y qué es lo que no le conviene, y no necesariamente esperar a los 18 o a los 21 como ocurre en otras sociedades. Entonces, ya tengo claro eso y voy a poner ejemplos. Entonces pongo ejemplo de esto, y voy haciendo mi esquema. Puede hacerse aquí o puede hacerse en una hojita. Y luego si viene el proceso de la escritura como tal, en el que tengo que tener muchísimo cuidado, sobre todo en tener clara mi estructura, porque la estructura, ahora vamos a verlo, es uno de los elementos, criterios de evaluación de la prueba. Pero, aunque usted lo haya escrito ahí en el momento de la prueba, usted puede corregirlo, ¿cierto? Es decir, mirar puntuación, hacer un checklist, es decir, eh, revisar de, dependiendo de diferentes aspectos. Entonces voy a revisar puntuación. Entonces miro solamente la puntuación, si está bien, si me falta alguna tilde, puse algo mal, una tilde, etcétera. La puntuación, lo mismo. Si estoy haciendo mal uso de una palabra, entonces de manera muy pulida, digámoslo, usted puede pasar una línea encima de una palabra o incluso hasta de una frase completa y encima escribir la corrección. Eso es perfectamente válido por el apremio y demás. Obviamente no debe aparecer mucho este tipo de cosas o preferiblemente que no aparezca, ¿sí? Bien, entonces, con respecto a ese proceso, planeo, redacto, reviso y entrego. Ahora, en cuanto a la estructura, todo texto escrito, y sobre todo si es argumentativo, pues debe tener preferiblemente un título, ¿cierto? Aunque sea muy corto, una opinión o un texto argumentativo corto, por lo regular les piden una cuartilla o dos cuartillas en el proceso en lo que ustedes van a entregar. Es decir, esta prueba no tiene preguntas de selección múltiple, ¿cierto? Ni preguntas de sí o no, o preguntas abiertas. De alguna manera sí es una pregunta abierta, en el sentido de que se hace un enunciado, una pregunta y usted debe contestar. Entonces, la clave en esto es contestar lo que se le pregunta, ¿cierto? Le preguntaron tal cosa, usted en su texto debe contestarlo de la mejor manera y con tres criterios básicos que son los que se preguntan, que se evalúan en esta prueba. Ahora, la parte de la coherencia, pues tiene que ver con el manejo de las ideas. ¿Cómo expreso yo mis ideas a través de un texto escrito? ¿Sí? Entonces, la estructura del texto es vital para cumplir con ese objetivo. Tener un título y tener la estructura básica de cualquier texto escrito.
una introducción, no van a colocar el subtítulo introducción, desarrollo, conclusión. No, eso está aquí, pero se va a notar en el desarrollo del texto. Entonces, tengo un párrafo mínimo, o sea, lo mínimo que debe tener el texto son 3 párrafos. Un párrafo introductorio, un párrafo de desarrollo y un párrafo de conclusión. En la parte de desarrollo sí sería importante que fueran no solo uno, sino hasta 2 párrafos, es decir, que tendríamos 4 párrafos, uno de inicio, 2 de desarrollo y uno de conclusión o cierre. Y eso le da unidad, cohesión, coherencia, ¿sí? En los que ustedes van a dejar en claro, argumentando, cuál es su posición con respecto a lo que le están proponiendo en el enunciado de la prueba. Entonces, una cosa es el proceso, otra cosa es la estructura y 2 elementos que tienen que tener en cuenta, que es la cohesión y la coherencia del texto. Recuerden que no se puede escribir como si estuvieran hablando, porque el registro oral de la lengua pues es mucho más fresco, más espontáneo, permite errores, repeticiones, etcétera, mientras que el registro del texto escrito pues va a exigir pues una mayor precisión, ¿no? Bien, entonces vamos a hacer al inicio 2 ejercicios muy sencillos y luego vamos a hacer una prueba que ustedes vamos a calificar entre nosotros mismos para ver cómo es que funciona todo esto. Deme un segundo, encuentro alguien que pueda repetir el link para la asistencia, por favor. Voy a compartirles mi pantalla y vamos a mirar lo que tenemos preparado, algo muy preciso, muy sencillo. ¿Qué se me hizo? Me avisan cuando ya esté el texto. Todos hablan español y me entienden cuando pregunto si ya están viendo el texto. Ahí se ve. Ok, gracias. Mi nombre es Sergio González, para los que no me conocen. Soy el director del pregrado en creación literaria de la Universidad Central y estamos en la preparación para la prueba Saber Pro, específicamente en el área de comunicación escrita. Uno de los puntos claves de la escritura de cualquier texto está centrado en esta estructura, el párrafo. Y a veces nosotros olvidamos esa estructura y es muy importante tenerla clara. Por eso quiero empezar la preparación con esto. Y ustedes lo que deben hacer en casa es precisamente eso, escribir párrafos para que queden claros, para poder que tengan cohesión, coherencia, etc. Entonces, el párrafo es una estructura de texto constituida por oraciones. Esto es muy importante. Oraciones. Empieza en mayúscula, termina en punto seguido. Eso es una oración. Y el conjunto de esas oraciones en un párrafo que empieza en mayúscula y termina en punto aparte, en el que se trabaja un solo asunto o tema, es un párrafo. ¿Sí? ¿Qué corresponden a unidades sintácticas? ¿Cuál es la unidad sintáctica de la oración? Sujeto, verbo, complemento. Y uno puede jugar con esa estructura. Puede tener un sujeto elidido, o sea, que no sea expreso, o sea, tácito. El verbo, una acción sintáctica y un complemento. O sea, ¿qué ocurre con esa acción? Esa es la unidad. Y esa relación sujeto, verbo, complemento se desarrolla al interior de ese párrafo. Ahora vamos a ver ejemplos de párrafos. Trata sobre un solo tema y comienza en mayúscula y concluye con punto final, ya lo habíamos dicho. Esto está sacado de un texto de un autor que ustedes deberían conocer, que se llama Daniel Casani, en un texto que se llama Construir la escritura. Y vamos a hacer este ejercicio antes de mirar exactamente lo que dice el ministerio sobre la prueba de comunicación escrita. Entonces, miremos estos 2 párrafos, A y B. ¿Alguien lo puede leer en voz alta que me ayude? Profe, pero puedes agrandarlo un poquitico más. Está súper agrandado, yo pensé que lo estaban viendo bien, pero claro que sí. Sí, ahí está ahí. Dame un segundo, lo centro. Ahí ya, listo. Y de hecho vamos a dejarlos así, solitos los dos, para luego comentarlo. Entonces, otro elemento importante, lectura y escritura,
están íntimamente relacionados, ¿no? Es decir, cuando yo leo, también estoy aprendiendo a escribir, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer en el análisis de estos dos párrafos? ¿Era Valentina la que me estaba hablando? Sí, profe. Vale, ¿me ayudas con la lectura? Sí. El conocimiento de idiomas extranjeros comporta ventajas obvias y notorias en el mundo globalizado en que vivimos. No solo permite comunicarse con personas de naciones, culturas y orígenes lejanos, sino que facilita el acceso a los saberes elaborados por dichas comunidades, tradiciones culturales, literatura, investigación científica, concepción de la realidad, etc. En segunda instancia, el plurilingüismo favorece el desarrollo de actividades, fomenta, Laborales. laborales, perdón, fomenta el intercambio entre razas y culturas diferentes e incrementa las capacidades cognitivas del sujeto. En definitiva, el ciudadano del futuro parece condenado a tener que hablar dos, tres o más lenguas. Bien, gracias. ¿Puedes leer el siguiente también tú mismo? B. Haber aprendido inglés y francés me ha ayudado muchísimo en este pequeño y acelerado mundo en que nos ha tocado vivir, además de relacionarme con norteamericanos, británicos y franceses, pero también con australianos, africanos y asiáticos y mucha otra gente, porque se trata de dos lenguas francas internacionales, me ha permitido leer revistas científicas, leer novelas y poemas en sus versiones originales e incluso conocer otras formas de percibir el mundo y poder relativizar las costumbres y las tradiciones españolas tan arraigadas. Y no solo debo mi trabajo actual a este hecho, sino que mis ideas antirracistas, mi poder de reflexión o mi forma de ser están relacionadas con estos conocimientos. Sencillamente, sin idiomas sería otra persona. Muy bien. En términos generales, ¿ustedes dirían que los dos textos están bien escritos? Sí, señor. Correcto. En términos generales, uno diría están bien escritos, se entienden perfectamente. Pero yo les preguntaría, si ustedes tendrían que escoger uno de los dos, por su claridad, por la manera de exponer las ideas, ¿cuál de los dos escogerían? ¿El A o el B? A ver, miro, levanten la mano los que digan A. 1, 2, 3, 4, 5, 6 personas. 4 más 6, 7. 7 de 16. De 15. Me parece. Si son 7, ¿alguien los puede contar las manos arriba? Es que no las alcanzo a ver aquí bien. ¿Aló? Y profe, somos 7. Son 7, correcto, casi que el 50%. Asumo que el resto escogerían el texto. ¿Cuál fue el que yo les dije ahora? Ya se me olvidó. Levantaron la mano porque consideraban que el A era el más correcto. Sí, profe. Lo correcto, bien. Esto quiere decir que la otra mitad piensa que el B. Segundo, son dos textos desde el punto de vista del uso del lenguaje muy diferentes. ¿Cuál de ustedes creen ustedes que es más propio de la expresión escrita y el otro más propio de la expresión oral? Es decir, A, ¿cuál sería? Dime. a mí me parece que el B es más de la expresión del lenguaje oral, un poco, y el A es más. Correcto. O sea que en el momento de estar evaluando una prueba de expresión escrita, el B tendría una nota menor que el A. No, bueno, no me contesten todos al mismo tiempo. Pues según lo que nos dijiste, sí, porque cuando estamos escribiendo se tiene que evitar como la oralidad para ser como más claros. Correcto. Esto no depende de cómo se esté presentando este texto B, en dónde está socializado, dónde está publicado, etcétera. Podría ser muy válido, pero si estamos hablando de una prueba de escritura, pues evidentemente el primero pues sería mucho más pertinente, ¿no? Y quiero que miremos la estructura del párrafo.
Entonces, miremos, hasta aquí iría la primera oración. Ay, me queda con ese B, pero no importa. La segunda oración iría hasta aquí. La tercera oración de este párrafo iría hasta aquí. Y por último, vendría esta otra oración. Lo cual quiere decir que, mire, quedó hasta A, B, C y D. 1, 2, 3, 4 oraciones componen este párrafo. ¿De acuerdo? Miremos en el segundo, en el B. Haber construido francés hasta vivir sería una oración. Estos puntos suspensivos, ¿no? Aquí sigue con coma, sigue, se dan cuenta que sintácticamente esta oración es extremadamente larga, ¿cierto? Y termina acá y viene acá. Tiene tres oraciones, nada más. Y esta segunda, esta es la que más cercana a la oralidad, ¿no? Miremos el primero nuevamente. Lo voy a leer despacio para poderlo analizar. El conocimiento de idiomas extranjeros comporta ventajas obvias y notorias en el mundo globalizado en que vivimos. Se dan cuenta que es una afirmación. Recuerden que las oraciones pueden ser afirmativas o negativas. Para de contar las oraciones en términos generales, ¿no? Y aquí está haciendo una afirmación. Esa es la hipótesis de este párrafo. Tendríamos que verlo, ¿cierto? El conocimiento de idiomas extranjeros comporta ventajas obvias y notorias en un mundo globalizado en que vivimos. Ahí está planteado una posición con respecto al conocimiento de idiomas extranjeros. ¿Cuál es el tema del párrafo? El conocimiento de idiomas extranjeros. Segundo, no solo permite comunicarse con otras personas de naciones, culturas y orígenes lejanos, sino que facilita el acceso a los saberes elaborados por dichas comunidades, tradiciones culturales, literatura, investigación científica, concepción de realidad, etc. Si ven que esta segunda oración está desarrollando la idea planteada en el primero, ¿sí? Está dando dos ideas. Permite comunicarse, ¿cierto? Y también facilita el acceso a los saberes. Tercera, en segunda instancia, sigue argumentando, el plurilingüismo favorece el desarrollo de actividades laborales. Ahí está hablando de la aplicabilidad del hecho de conocer otros idiomas. Actividades laborales fomenta el intercambio entre razas y culturas diferentes e incrementa las capacidades cognitivas del sujeto. Se dan cuenta que son tres oraciones diferentes, tres ideas diferentes que están dentro del mismo párrafo y que está haciendo el desarrollo de una argumentación. Y mire que dice, en definitiva, miren que siendo un solo párrafo, cumple también esa estructura de inicio, desarrollo y conclusión. Entonces, mire, inicio, hace una afirmación. Desarrollo, está diciendo qué es lo que permite comunicarse y conocer otros saberes. Y tercero, dice, el problema favorece el desarrollo de actividades laborales, ¿no? ¿A qué se puede aplicar? Y tercero, y por último, dice, en definitiva, ¿sí queda clara esa estructura? Quiero que me contesten si sí queda clara. Un inicio, un desarrollo entre B y C y D, finalmente, ¿no? En definitiva, esto es un conector que nos anuncia que va a terminar el texto o la argumentación. El ciudadano del futuro parece condenado a tener que hablar 2, 3 o más lenguas. Bueno, eso es perfectamente cohesionado y coherente el texto, ¿no? No me contestaron la pregunta, pero bueno. Mientras que en el B dice, haber aprendido inglés y francés está en primera persona, es anecdótico, es personal, etcétera, que de pronto en otro contexto pues puede revertir mayor importancia. Pero si me están diciendo un texto argumentativo, bueno, ella está argumentando, digo, yo no sé qué digo ella, está argumentando, la persona que escribió este texto está argumentando a partir de su experiencia personal, ¿no? Haber aprendido inglés y francés me ha ayudado muchísimo, entonces mira, aquí es un estudio de caso personal, por eso es anecdótico, me ha ayudado muchísimo en este pequeño acelerado mundo en que nos ha tocado vivir. Toda esta idea de pequeño acelerado mundo es lo que aquí están hablando de el mundo globalizado, ¿no? Y viene esta segunda frase, que es la que me parece que es la que desluce un poco más el párrafo. Dice, además de relacionarme con norteamericanos, británicos y franceses, no hay necesidad de enumerarlos de esta manera, pero también con australianos, africanos y asiáticos y mucha otra gente. Aquí es donde está la marca de la oralidad, ¿no? Y mucha otra gente, ¿no? Porque se trata de dos lenguas francas internacionales.
Me ha permitido leer revistas científicas. Entonces, miren que aquí pareciera que estuvieran, se nota la marca de Casani en el sentido de que esta es la versión oral de este otro párrafo. Me ha permitido, cuando él está hablando aquí, que nos permite conocer, se me fue la palabra, ¿dónde está? Que dice que permite conocer, tener acceso al conocimiento, ¿no? Entonces, me ha permitido leer revistas científicas, leer novelas y poemas en sus versiones originales e incluso conocer cuál es la aplicabilidad de conocer otros idiomas, conocer otras formas de percibir el mundo y poder relativizar las costumbres y las tradiciones españolas. Está hablando, esto es una marca de quién es el que está hablando, una persona de ciudadanía española, tan arraigadas. Punto. Y finalmente dice, y no solo debo mi trabajo actual a este hecho, mire qué bien, en definitiva el ciudadano del futuro parece condenado, no. El PRILIN favorece el desarrollo de actividades laborales, fomenta el intercambio entre razas, culturas diferentes, pero aquí está dicho de una manera, aquí está dicho de otra manera. Cuando yo les digo está dicho de una manera, es uno de los elementos más importantes de la evaluación de la expresión escrita o de la comunicación escrita. La forma que yo escojo realmente es la importante, ¿no? En el caso de la prueba, se evaluaría con mayor puntaje el párrafo A que el párrafo B, ¿de acuerdo? Aunque el párrafo B, en términos generales, pues está bien escrito, pero no cumple con el hecho de buscar la mejor manera, la mejor forma, ¿no? Ahora vamos a ver eso con más detenimiento. Y no solo debo mi trabajo actual a este hecho, sino que mis ideas antirracistas, mi poder de reflexión o mi forma de ser están relacionadas con estos conocimientos. Sencillamente, sin idiomas sería otra persona. Voy a devolver todo esto a cómo estaba. Van siguiendo la idea, ¿cierto? Entonces, mire, Daniel Casani nos propone estas preguntas. ¿Qué párrafo es más interesante y personal? ¿Por qué? Eso ya lo podemos contestar. Alguien que me conteste esa pregunta. Es más interesante y personal. Aquí está la clave en la pregunta. Voy a preguntar a dedo. ¿El B? ¿Cómo? El B me parece a mí, maestro. Sí, señor. El B. Correcto. El B sería mucho más personal, porque está hablando en primera persona, porque está poniendo su anécdota personal al servicio de la idea que está desarrollando por escrito. ¿Sí? ¿Por qué? Por lo que acabo de decir, ¿no? Segunda pregunta, ¿qué párrafo está más estructurado y por qué? Las preguntas ya son casi que obvias, ¿no? Por lo que ya lo analizamos. ¿Qué párrafo está más estructurado? Pues el primero, ¿cierto? Por lo que yo les mostraba, una frase de introducción, dos frases de desarrollo y una frase de conclusión. Está supremamente estructurado, ¿sí? Tercero, subraya los datos relevantes de cada párrafo. ¿Cuáles serían los datos? ¿Cuáles serían las palabras claves aquí? Entonces, yo diría que idiomas extranjeros, ¿cierto? Miremos la segunda, no solo permite comunicarse con personas de naciones culturales extranjeras, facilita el acceso a saberes elaborados de dichas comunidades. Acceso a los saberes, ¿cierto? En segunda instancia, el PRILIN favorece el desarrollo de actividades laborales. Entonces, favorece actividades laborales. Intercambio entre razas también. En definitiva, el ciudadano del futuro parece condenado a tener que hablar 2, 3 lenguas más. Esto no. Los idiomas extranjeros nos permiten el acceso a los saberes y favorecen las actividades laborales y el intercambio entre culturas. Y hemos hecho el resumen del texto, ¿sí? Y la pregunta era, subraya los datos relevantes. En el segundo es mucho más difícil, ¿cierto? Haber aprendido inglés, francés, porque va al ejemplo, va a lo anecdótico. Además de relacionarme con americanos, británicos, o sea, nos tocaría ponerlo todo prácticamente, ¿no? Es mucho más difícil en este caso determinar cuáles son los datos, perdón, sobre los datos, estaba proponiendo yo los datos relevantes, ¿no? Aquí leí mal, los subrayé los datos irrelevantes de cada párrafo. ¿Cuáles son los datos irrelevantes? Se puede aplicar más en este caso, ¿cierto?
¿Para qué indicar inglés, francés? ¿Para qué indicar todo esto? Norteamericanos, británicos, franceses, africanos, asiáticos, todo esto sobraría, y esto con mayor razón, mucha gente, para que trate de dos lenguas francas internacionales, podría haber dicho todo esto con esto, dos lenguas francas internacionales, ¿cierto? Me ha permitido leer y da muchos ejemplos, revistas científicas, novelas, poemas, todo esto lo puedo unir en un solo sustantivo, ¿no? Bien, necesito avanzar más rápido. Encierra un libro, le gusta más, ¿verdad? Es que propone Daniel Cassani en este ejercicio reescribir el párrafo B, precisamente. ¿Cómo lo podríamos convertir en una voz más neutra en tercera persona, por ejemplo, ¿no? Eso lo podrían hacer ustedes en la casa. Miremos este que también me interesa, en la cohesión y coherencia. Y aquí ya no vamos a ver la comparación entre dos párrafos, sino que tenemos 1, 2, 3 y 4 párrafos. Los vamos a leer, los voy a leer yo rápidamente, presten mucha atención y empiecen aquí donde está esta rayita. Ustedes me van a decir lo que deben hacer, organizar coherentemente los siguientes párrafos. ¿Cuál de estos, si este va de primero, segundo, tercero, cuarto, solo hay 4? 1, 2, 3, solo hay 4. De acuerdo al contenido, ustedes como lectores y escritores pueden determinar el orden que le dé cohesión y coherencia a este texto, ¿sí? Los voy a leer en el orden en el que nos proponen Daniel Cassani, y luego ustedes me van a decir cuál sería el orden que le va a dar mayor cohesión y coherencia al texto en general. ¿Queda clara la instrucción? Sí, maestro. Vale. Entonces, en estas condiciones, también la Tierra se iría enfriando lentamente. El agua se congelaría y las regiones polares serían cada vez más extensas. En último término, ni siquiera las regiones ecuatoriales tendrían suficiente calor para mantener la vida. El océano entero se congelaría en un bloque macizo de hielo e incluso el aire se licuaría primero y se congelaría luego. Durante billones de años, esta Tierra gélida y los demás planetas seguiría girando alrededor del difunto Sol. Pero aún en esas condiciones, la Tierra como planeta seguiría existiendo. En tales condiciones, es probable que la Tierra se convierta en un ascua y luego se vaporice. En ese momento, la Tierra, como cuerpo planetario sólido, acabaría sus días. Pero no os preocupéis demasiado. Echadle todavía 8.000 millones de años. Siguiente. Hasta los años 30 parecía evidente que el Sol, como cualquier otro cuerpo caliente, tenía que acabar enfriándose. Vertía y vertía energía al espacio, por lo cual este inmenso torrente tendría que disminuir y reducirse poco a poco a un simple chorrito. El Sol se haría naranja, luego rojo, iría apagándose cada vez más y finalmente se apagaría. Y el último dice, sin embargo, durante la década de los 30, los científicos nucleares empezaron a calcular por primera vez las reacciones nucleares que tienen lugar en el interior del Sol y otras estrellas. Y hallaron que, aunque el Sol tiene que acabar por enfriarse, habrá periodos de fuerte calentamiento antes de ese fin. Una vez consumida la mayor parte del combustible básico, que es el hidrógeno, empezarán a desarrollarse otras reacciones nucleares que calentarán el Sol y harían que se expanda enormemente. Aunque emitirá una cantidad mayor de calor, a cada porción de su vastísima superficie le tocará una fracción mucho más pequeña de ese calor y será, por tanto, más fría. El Sol se convertirá en una masa gigante roja. Lo voy a disminuir un poquito para que lo puedan ver los 4 párrafos completos. Me va a tocar disminuirlo mucho más. ¿Dónde está el primero? Ah, ya. Me va a tocar más. Así, le va a tocar pegarse al computador. Bien, ¿podrían darme ya una respuesta o damos 2 minuticos para que los analicen un poco más y me digan cuál sería el orden para que nos dé más cohesión y coherencia a este texto? Llevamos 5 minuticos. Mientras tanto,
¿Alguien puede volver en el chat poner el link para que hagan para que marquen su asistencia, por favor? ¿Listo? ¿Pueden poner en el chat las opciones? ¿El orden? Bueno, aquí ya alguien que nos dice que 3, 4, 1, 2. 3, 4, 1 y 2. 3, 4, 1 y 2 también dice otra persona. 3, 4, 1 y 2, 3, 4, 1 y 2, 3, 4, 1 y 2. 3, 4, 1 y 2. Todos están de acuerdo en que sea 3, 4, 1 y 2. Pues lamento mucho decirles que no. Profe, es que puedes volver a proyectarlo un momentico. Sí, Un claro. segundito. De una vez les digo que no. Y ya vamos a ver, porque ustedes empiezan por el tercero. Hasta los años 30 parecía evidente que el Sol, como cualquier otro, ¿por qué no es el primero? Ya con eso lo podemos saber. ¿Por qué no es el primero? Porque está hablando de los años 30, pero hay otro que habla de los años 30. ¿Cuál es? Ah, El último. el último, exacto. ¿Cierto? Entonces no podría ser, porque es un referente. Entonces, o tendría que estar antes o después de este otro. Y ustedes lo ponen de primero. O sea, ¿por qué empezarían por acá? Ay, tan bobo yo. Estoy. Creo que está generando el contexto desde el tercer párrafo. ¿Cómo dices? Está generando el contexto de lo que se va a hablar en el tercer párrafo, por eso ese sería el primero. Ujú. Ese sería el primero. Pero ustedes me estaban diciendo que el primero era. Es que ustedes me lo pusieron al revés. Yo lo estoy poniendo. Ya entendí. Ya entendí. Sí, tienen toda la razón. Este empieza. Este es el primero. Pongámoslo de una vez. El primero es este. Profe, yo digo que el segundo es el que está de primeras, porque continúa hablando de lo que se va apagando y luego dice que la Tierra se iría enfriando lentamente. Pero cuando dice, tú estás diciendo es que este debería ser el primero. En tales condiciones es probable que la Tierra se convierta en un ascua. No, yo digo que el primero es el que estás poniendo como primero. Ah, exacto. O Segundo, sea, el que aquí aparece de tercero es el que debe aparecer de primero. ajá, y el que aparece de primeras es el que iría de segundas. No, tampoco. ¿Por qué no? En estas condiciones también la Tierra se iría enfriando lentamente. En estas condiciones, ¿cuáles condiciones? Estas. Es evidente que el Sol, como cualquier otro cuerpo caliente, tenía que acabar enfriándose. Vertiría y vertiría el Sol. Estas son las condiciones para que esto continúe acá. Ajá, exactamente. Ok. Y luego, Sí, yo también lo pensé así, profe. Como el segundo, luego va el tercero
que es el segundo, y luego de última el cuarto. Deme un segundo. Pero, Entonces, perdón, dime. a mí me parece que el último es más consecuente con el tercero. O sea, como que primero habla del sol y luego se habla de la tierra, o no sé. Para mí, realmente este podría ser el final. Esto es argumentación. Sin embargo, en la década de los 30, los científicos, ¿cierto? Pero es que entonces el conector de sin embargo, ¿de dónde viene? ¿Sí me entiendes? Exactamente. Por eso no puede ser no podría ser el primero y no podría ser, bueno, podría ser el último, que era lo que me estaban proponiendo ahora, ¿no? Como, sí, Leámoslo nuevamente. como Miren, una conclusión. para mí es una argumentación. Sin embargo, ¿a qué le está diciendo sin embargo? ¿Sí? Definitivamente el primero es esta. Hasta los años 30 parecía que evidente que, ¿Cuál sería el segundo? Para mí el segundo sería este. Para mí el tercero sería este. Y el último y cuarto sería este. Sí. Ajá. Leámoslo en ese orden nuevamente. Primero, hasta los años 30, lo que estaba diciendo uno de ustedes, y era muy claro y preciso, plantea el contexto, ¿no? Hasta los años 30 parecía evidente que el Sol, como cualquier otro cuerpo caliente, tenía que acabar enfriándose. Vertía y vertía energía al espacio, por lo cual este inmenso torrente tendría que disminuir y reducirse poco a poco a un simple chorrito. Esa palabra de chorrito me parece que no es muy pertinente. Es muy de la oralidad. Pero bueno, es el ejemplo que nos pusieron a Daniel Casanova en su texto. El sol se haría naranja, luego rojo, iría apagándose cada vez más y finalmente se apagaría. Está haciendo un planteamiento, ¿no? Luego nosotros decimos que dice aquí, en estas condiciones, si ven que este conector continúa el planteamiento inicial, también la Tierra se iría enfriando lentamente. El agua se congelaría y las regiones polares, en último término, ni siquiera las regiones ecuatoriales tendrían suficiente calor para mantener la vida. El océano entero, durante millones de años, la Tierra gélida, seguiría girando alrededor del infinito Sol, pero aún en esas condiciones la Tierra como planeta seguiría existiendo. Un argumento, ¿no? Tercero, vendría con todo esto. Sin embargo, que a todo este planteamiento de acá, durante la década de los 30, los científicos nucleares empezaron a calcular por primera vez las reacciones nucleares que tienen lugar en el interior del Sol y otras estrellas, y sigue hablando todo esto del hidrógeno y las explosiones nucleares, etc. Y termina diciendo, aunque emitirá una cantidad mayor de calor, a cada porción de su ahora vastísima superficie le tocará una fracción mucho más pequeña de ese calor y será, por tanto, más fría. El Sol se convertirá en una masa gigante roja. Es decir, que sí seguiría existiendo, pero recuerden que esto es un conector adversativo, ¿no? Pero se plantea, se argumenta, se contraargumenta y finalmente, en tales condiciones, es probable que la Tierra se convierta en un ascua y luego se vaporice. En ese momento, la Tierra como cuerpo planetario sólido acabará sus días, pero no os preocupéis demasiado, echadle todavía 8.000 millones de años. Y mire que esto sí es como decir, no se preocupen, se va a acabar, pero no es muy pronto, tenemos 8.000 millones de años. El texto en general tiene un tono, y eso es muy importante, ese es otro de los elementos de evaluación de la prueba, es decir, el tono o el estilo propio, ¿no? Yo puedo tener un estilo cómico, un estilo serio, un estilo como este que es un poco informal, pero sigue siendo, digámoslo, serio o sigue siendo argumentativo, pero es un poco más informal, ¿no? Como esta expresión, echadle todavía 8.000 millones de años, o como lo del chorrito, ¿no? Etcétera, que le dan como ese aire y ese carácter. A eso me refiero yo con lo de la forma, ¿de acuerdo? Bien. Mire, estos ejercicios sí son los que vamos a ver ahora más adelante.
y nos vamos a ver la prueba exactamente, ¿no? Yo tengo una comparación aquí entre una de las planillas de difusión de la prueba del año 2019 y otra que es exactamente la de este año, que es la del 2021. La diferencia no es mucha y tiene que ver más con la manera de evaluar precisamente, ¿no? Pero quiero que miremos esta, que me gusta mucho, como esta infografía sobre la prueba. Si es suficientemente clara, ¿alcanzan a leer o no? ¿O lo agrando más? Entonces, lo voy a poner aquí en general para que veamos. Entonces, habla como de 3 momentos del proceso de la escritura. Escribe un texto con cohesión, escribe un texto coherente y, por último, argumentar, ¿no? Entonces, vamos a ver cada una de las partes. ¿Qué es lo que se pide? El módulo de comunicación escrita está constituido por una pregunta abierta, no de selección múltiple. La pregunta abierta en el sentido que genera la escritura de un texto, ¿no? Debes escribir un texto argumentativo de 2 páginas. Eso es relativo, puede ser entre 1 y 2. Queremos saber si eres competente para comunicarte por escrito. Es lo que más hace, ay Dios, es lo que más hace la prueba, ¿no? ¿Y ahora cómo le quito eso? Dios. Bueno, dejémoslo ahí. Si eres competente para comunicarte por escrito, teniendo en cuenta 3 cosas. Que sea un texto cuya ortografía y gramática, cohesión y coherencia, permitan su comprensión, que sea coherente o que tenga sentido y que defienda de manera plausible, o sea, posible, creíble, verosímil, una postura personal. ¿Sí? ¿Alguien me puede indicar cómo le quito esto que le puse? A ver, le pongo un escape, a ver si de pronto no me lo dejo hacer. Profe, minimizar la pantalla de pronto. O cerrarla y volverla a abrir. No, mentira, cerrarla. Gracias, perfecto. Y vienen los consejos. Son 6 consejos. Los voy a ampliar más para que los podamos ver. 6 consejos que son muy importantes. Estas guías es importante que ustedes las miren para cada una de las pruebas. Me parece que son muy pertinentes, precisas y les ayudarían muchísimo, ¿no? Lee la pregunta y responde exactamente lo que te preguntan. Eso fue lo primero que les dije en esta sesión. Segundo, escribe un texto legible y con buena ortografía y redacción. Recuerden que si el texto es ilegible, tienen 0 puntos. El evaluador puede decir, es ilegible y eso significa 0 puntos. Entonces, deben hacer un esfuerzo. Nosotros pertenecemos a generaciones que tenemos una caligrafía terrible, pero en esos momentos ustedes deben hacer el mayor esfuerzo de la caligrafía, ¿de acuerdo? Para que si usted tiene una buena letra, pues perfecto. Pero los que tenemos mala letra, como yo, por ejemplo, tenemos que hacer un esfuerzo mayor. Si yo lo hago como fijándome mucho en eso, logro tener una letra legible. Pero si lo escribo como muy espontáneamente, seguramente no. Entonces tengan en cuenta ese aspecto, ¿no? Tercero, no olvide sustentar correctamente su posición personal. Entonces, entonces ahí viene el aspecto de la forma. ¿Cómo puedo yo decir que no estoy de acuerdo con algo? Con esta idea, con esta idea, con esta idea, comparando, ejemplificando, citando, por ejemplo, citando a personas, citando textos, citando hechos históricos, etcétera. Eso es muy importante que lo hagan, porque enriquece el texto, enriquece su argumentación, que es lo que les están pidiendo. ¿Sí? No se queden simplemente en la mera opinión, no me gusta o no estoy de acuerdo y ya, sino argumentar con ejemplos, con citas, con relacionar personajes, lecturas, hechos históricos, pinturas, obras de arte, etcétera, ¿no? Cuarto, deja clara tu opinión y las razones que la sustentan. Entonces, la opinión no es lo único que basta en esta prueba, sino también las razones. Sustentar su opinión da un texto argumentativo. Quinto, sé consistente, contundente y preciso a la hora. No empiecen a dar vueltas, como en el caso del segundo párrafo que leímos ahora, en la que me habla de Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Australia. No, pues todo eso se refiere a otras culturas, etcétera. Y ser más precisos, contundentes al momento de la redacción, ¿no?
ese es un problema que tenemos nosotros. A veces hay algunas personas que son ya tan demasiado herméticas que en una oración creen decirlo todo y no. U otras que escriben 3, 5 páginas y no han dicho nada. Entonces, hay que ser consistente, contundente y preciso, ¿no? ¿Qué es lo que yo estoy diciendo en una oración inicial? Preferiblemente la mejor forma de la argumentación, la más fácil, digámoslo entre comillas, es utilizar el método deductivo, es decir, de lo general hacia lo particular. Entonces, planteo de manera general mi posición y si voy llegando a una conclusión final, dando unas razones, unos argumentos. Y el sexto, conecta claramente las ideas expresadas en tu texto. Cuando dice conectar, se está refiriendo a la cohesión, es decir, utilizar los conectores, utilizar las normas gramaticales que ayudan muchísimo. Cuando hay un texto que tiene problemas gramaticales, uno se aburre como lector y dice, no lo sigo leyendo, o ya tiene una relación, digámoslo, negativa con el texto. Entonces dice, escribe un texto de la siguiente etapa, dice, escribe un texto argumentado, escribe para un público general, no especializado. Eso es muy importante. Se escribe para todo tipo de público y no asumir que el lector ya sabe algo. Justifica tu postura a partir de las habilidades que has desarrollado como estudiante. Es decir, si yo soy de música, pues doy ejemplos de música, preferiblemente porque conozco esa área de conocimiento o esa área artística en el caso nuestro, ¿no? Lo mismo de creación literaria, lo mismo de cine, lo mismo de arte dramático, etcétera, ¿no? Siguiente, tienes 40 minutos para escribir tu texto. Entonces, hagan pruebas así en 40 minutos. Esperemos que lo alcanzamos a hacer hoy. 40 minutos para escribir un texto. Tómate 10 para planear cómo escribirlo, qué te preguntan, qué información es necesaria, para qué atienden tu respuesta, cómo desarrollar tu idea y cómo cerrar tu escrito. Planear, lo que dijimos ahora, ¿no? 10 para planear. Y dice al final, lo importante no es lo mucho que escribas sobre el tema, sino lo centrada que sea tu posición. Si te preguntan sobre el desempleo en Colombia, por ejemplo, narrar cómo te sientes en tu primer empleo es impertinente. O sea, ¿para qué vas a hablar eso? ¿Qué es lo del caso del segundo párrafo, del párrafo del que estábamos leyendo ahora? A nosotros no nos importa si estuvo en Inglaterra, si estuvo en Australia, dónde estuvo. Lo que nos interesa es qué piensa sobre el bilingüismo o el plurilingüismo o el saber una segunda o una hasta tercera lengua, ¿no? En consecuencia, tu escrito no sería evaluado, ¿cierto? Porque o sea, se está yendo por la tangente y no está argumentando plenamente, ¿no? Bien. Miremos entonces esta otra. ¿Ahí está bien el tamaño o lo amplío más? Lo amplío un poquito más. Aquí nos van a hablar, esta sí es la novedad para este año. Pues novedad no. Han centrado muy bien en 3 aspectos lo que se va a evaluar. Eso es todo, ¿sí? Entonces dicen, de acuerdo con el marco de referencia, este módulo de evalúa, lo voy a leer rápidamente para que lo conozcamos, pero esas ideas que están expresadas ahí ya las tratamos. Este módulo evalúa la competencia para comunicar ideas por escrito referidas a un tema dado. Punto. Específicamente, los evaluados deben producir un texto argumentativo. Deben producir un texto argumentativo. Eso es lo que les van a pedir. No les están pidiendo un diario, no les están pidiendo una noticia, no les están pidiendo así un monólogo teatral, no les están pidiendo eso, están pidiendo un texto argumentativo. Un texto argumentativo debe tener una hipótesis, o sea, una idea central que se va a desarrollar o se va a argumentar. Punto. ¿Dónde va esa hipótesis? Pues en la parte que dijimos de introducción. Un texto argumentativo en el que justifique su respuesta al problema planteado en el enunciado de la pregunta. Ahora vamos a ver ejemplos de eso, veámoslo de una vez, porque ya está enunciado aquí. En el que justifique su respuesta al problema planteado en el enunciado de la pregunta. Entonces, aquí en este texto nosotros tenemos ejercicios. Dice, a continuación se presenta una situación problemática y una pregunta. Para responder a esta pregunta, escriba un texto argumentativo con introducción, desarrollo y conclusión, en el que justifique su posición respecto a la problemática presentada. Se evaluará la redacción del texto, el desarrollo de los argumentos y la claridad de su escritura.
Recuerde que cuenta con 10 minutos para organizar sus ideas y 30 minutos para redactar su texto. O sea que dentro de estos 30 minutos deben dejar unos minutos, yo diría que más o menos 10, para hacer lo que les estaba señalando, revisar el texto. Con el propósito de disminuir las emisiones de gases, entonces viene el planteamiento aquí ya. Con el propósito de disminuir las emisiones de gases contaminantes, varios gobiernos de Centroamérica han aprobado una ley que promueve el uso de vehículos eléctricos mediante la eliminación de los impuestos de circulación para este tipo de vehículos. Ese es el planteamiento. La pregunta que deben contestar es, ¿está de acuerdo con que en Colombia se eliminen los impuestos de circulación para los vehículos eléctricos? Y una de las bases que plantea el ministerio es que todos estos enunciados y preguntas son, como ya los dije al inicio, son temas generales de cultura general en los que ustedes pueden tener una posición, ¿de acuerdo? Y este es otro taller que les voy a dejar prácticamente de tarea para que ustedes lo puedan realizar después. Y este es el ejercicio que vamos a hacer nosotros. Entonces, este es el ejemplo de situación con el propósito de disminuir, y viene la pregunta. Entonces, ¿cuál sería una oración muy común de inicio de esto? Estoy de acuerdo con que se eliminen los impuestos de circulación para los vehículos eléctricos en Colombia. Punto. Sería la más obvia. Puedo decirlo de muchas otras maneras, ¿no? Yo puedo decir, para apoyar una política ecológica en Colombia es importante que se eliminen los impuestos a los vehículos eléctricos. Punto. Hay muchas otras maneras de decirlo y podemos empezar ahí, si es que estamos de acuerdo, ¿no? Otro diría, no se debe privilegiar el hecho del uso de vehículos eléctricos mediante la eliminación de impuestos, ¿no? Bien. Volvemos al texto. Por eso dice, en el que se justifique su respuesta, deben producir un texto argumentativo en el que justifique su respuesta al problema planteado en el enunciado de la pregunta. Ya vimos el ejemplo del enunciado y la pregunta. Los temas sobre los que, aquí es lo que les acabo de decir, los temas sobre los que se pide escribir son de dominio público y no requieren conocimientos especializados, de modo que todos los estudiantes pueden producir un texto argumentativo acerca de dicho tema. En cualquiera, como en este caso, ¿no? Pues la relación entre impuestos y una medida ecológica, digámoslo. En cualquiera de estos, la forma como se desarrolla el tema propuesto permite detectar distintos niveles de la competencia para comunicarse por escrito. Entonces, miren ¿qué es lo que le da el nivel? La forma. La forma como se desarrolla el tema detecta que los niveles. ¿Cuáles niveles o cuáles son los aspectos que se evalúan? Tienen en cuenta principalmente, ¿no? 3 aspectos. El planteamiento que se hace en el texto, la organización del texto y tal vez el más importante, la forma de la expresión, que es lo que les estoy diciendo. Este aspecto es el que les da la mayor puntuación. Obviamente, la cohesión, la coherencia, la gramática, la ortografía, la redacción, etcétera, pero la forma es el estilo propio en el que están desarrollando, ¿no? Entonces, el planteamiento que se hace en el texto, ¿cuál es el planteamiento? En relación con el planteamiento se tiene en cuenta el nivel de desarrollo del tema propuesto en la tarea. Es decir, no es solamente dar mi opinión y ya, sino cómo planteo yo mi texto, ¿no? Puedo plantearlo como una comparación, puedo plantearlo con el análisis de un caso específico, puedo plantearlo con recordar políticas, en este caso ecológicas, anteriores, y eso es el planteamiento. Y ese mismo planteamiento va a determinar justamente el punto B del aspecto evaluado, el punto C del aspecto evaluado, que es la forma de la expresión, ¿no? Yo puedo plantearlo a partir de una imagen, puedo plantearlo, bueno, en el caso de que tuviéramos más tiempo, puedo plantearlo a partir de una cita textual, entonces digo, no sé, el tal científico dijo tal cosa sobre las energías renovables, etc. ¿Sí? Por tanto, obtendrán calificaciones altas los escritos en los que se establezca claramente el tema propuesto. ¿Cuál es el tema propuesto? La disminución de impuestos a carros eléctricos.
su análisis desde perspectivas que no aparezcan mencionadas en el contexto ofrecido, o sea, no ser tan obvios con respecto al contexto que se ofreció, sino enriquecerlo. Se indique el sentido en que se toma cada elemento informativo del contexto ofertado y se desarrollen los planteamientos de manera efectiva. Los textos cuyo contenido no sea claro presentan ambigüedades, repeticiones innecesarias, como en el caso del párrafo B que vimos nosotros, redundancia, en el planteamiento de las ideas, o que copien información de contenido ofertado sin elaborarla, recibirán una calificación inferior. Entonces, ¿cómo planteo yo esa pregunta? ¿Sí? Una comparación, un ejemplo, un estudio de caso, referencia a una demanda, referencia a unas políticas ecológicas anteriores de otros países o del nuestro, una comparación, etc. La organización del texto, aquí es donde está la cohesión, la coherencia y la estructura. La organización del texto se evidencia en el escrito al establecer si el estudiante eligió un esquema apropiado. ¿Cuál es el esquema general? Introducción, desarrollo, conclusión. Para comunicar, entonces les recomiendo un solo párrafo breve de planteamiento, 2 párrafos de desarrollo o argumentación y un párrafo breve de conclusión. Para comunicar un planteamiento y si usó adecuadamente distintos mecanismos, vean, usar distintos mecanismos para cohesionar la exposición de sus ideas, secuencialidad, uso de los signos de puntuación, uso de los conectores, etc. La calificación será alta cuando en la estructura haya evidencia de planeación, que no se note que es un texto improvisado, que es un texto demasiado inmediato, digámoslo, ¿no? Es decir, se note que el autor pensó cómo expresar sus ideas de manera efectiva y ordenada. Siguió esquemas adecuados al tipo de tarea propuesta y definió de manera apropiada las partes que componen el texto. Por el contrario, se asignarán calificaciones bajas a los textos que presenten problemas de jerarquización de la información. Es decir, cuando se da información desorganizada, que no hay una jerarquización, es decir, cuando yo no le doy importancia a lo que debo dar importancia. Por eso la pregunta de Casani de cuál era la información irrelevante en el texto. Que no construyan unidades coherentes y cohesionadas y que añadan información impertinente o irrelevante. Eso es la condena realmente. Meter información impertinente o irrelevante que no tiene nada que ver con el asunto, ¿no? Y por último, el que más quiero exaltar yo es la forma de la expresión, ¿no? Es decir, si yo utilizo diferentes colores, si yo utilizo bien demarcados los párrafos, miren ustedes aquí, hay un párrafo demarcado, hay un punto aparte, hay un espacio y continúa el otro párrafo. Pero muchos de ustedes escriben seguido, como si fuera un gran torre de palabras y no los separan, ¿no? Escriben al estilo medieval, no separan las letras, las palabras, no separan los párrafos, etcétera, y queda una cuestión casi que incomprensible, ¿no? Entonces miremos qué nos dicen en la guía de orientación. Dice, en relación con la forma de la expresión, el texto que utilice un lenguaje apropiado, y esto es muy importante, tampoco deben exagerar, por ejemplo, con el uso de sinónimos o con el uso de palabras que no son de uso común, porque a veces las utilizamos mal y eso sería un error. O sea, que yo utilice una palabra extraña, rara, que no sea de uso común, pero la esté utilizando mal. Y si la estoy utilizando mal, pues entonces ahí bajan el puntaje, digamos, ¿no? Segundo, si estoy utilizando una palabra muy técnica, recuerden que una de las recomendaciones ahora es que es un texto comprendido por cualquier persona. No estamos escribiendo textos para artistas, ni estamos escribiendo textos para sociólogos, ni estamos escribiendo textos para profesionales en un área específica, sino un texto para cualquier ciudadano común y corriente. Lo cual quiere decir que si yo utilizo una tecnolexia, es decir, una palabra técnica propia de un área de conocimiento, debo en el desarrollo de mi texto explicar la palabra. La puedo usar, pero en el desarrollo del texto debo explicar, ¿no?
lenguaje apropiado para el auditorio o lector propuesta en la tarea y al propósito comunicativo de su escrito. ¿Cuál es mi propósito comunicativo? Esto lo deben tener claro en su planeación. Mi propósito es decir que estoy absolutamente de acuerdo, o mi propósito es decir que no debe privilegiarse la compra de carros eléctricos porque bajan los impuestos. Los impuestos deben ser aplicados a todos. Entonces, ese es mi propósito. Ahora, ¿cómo voy a argumentar para que eso sea así? Recibirá una calificación alta, ¿cierto? Si queda claro el propósito comunicativo. Es decir, se presentará especial atención a si el texto cumple su función comunicativa. Sustentar un planteamiento, demostrar una afirmación, justificar una opinión y explicar un punto de vista. También se tendrá en cuenta que los textos hagan un uso adecuado del vocabulario, lo que les decía ahora, y haya una cierta elaboración del lenguaje, es decir, el uso del lenguaje literario, por ejemplo, o uso de un lenguaje académico, o el uso de un lenguaje que salga de un uso coloquial del lenguaje. O sea, alejarse del estilo coloquial u oral, por ejemplo. Es importante en este punto de la forma, ¿no? Haya una cierta elaboración del lenguaje mediante la integración de recursos estilísticos como metáforas, comparaciones, citas, etcétera, que ya les había hablado ahora. Por el contrario, aquellos escritos en los que no se detecte que el autor busca provocar una reacción específica en el lector e incluso presenten problemas del manejo del lenguaje que impida la comprensión de los enunciados, es decir, cuando mi texto es ambiguo, no es claro, no es comprensible, recibirán calificaciones bajas. Este será el caso de escritos que tengan problemas de redacción relacionados con el significado de las palabras, lo que les decía ahora, o limitaciones del vocabulario que impidan la comprensión de las ideas. Esto realmente es unos elementos que se utilizan muchísimo cuando a uno lo están hablando las competencias en una segunda lengua. Realmente la prueba es muy parecida a las pruebas en las que uno se enfrenta cuando les están determinando su nivel en una segunda lengua, ¿no? Bien, y por último nos dicen, recuerde, un texto se considera impertinente cuando el evaluado no desarrolla el tema propuesto. O sea, le están hablando de los impuestos y los vehículos eléctricos y usted está hablando, no sé, de la historia de Henry Ford y los autos. Pues sí, está relacionado, pero no está desarrollando el tema que le propusieron. Esto es, si no escribe un texto argumentativo justificando su respuesta a la pregunta dada, nuevamente. Dicha pregunta en general tiene la forma, ¿está de acuerdo con la afirmación A? La respuesta será pertinente cuando sea de la forma, no estoy de acuerdo con A porque B. Esto incluye ya lo habíamos dicho, estar parcialmente de acuerdo o proponer otras opciones de interpretación de A. No tratar el tema, hacerlo de manera tangencial, desviándose, como lo que dije ahora, hablando de la historia de los autos, hacia otro asunto diferente sin responder la cuestión, o no escribir un texto argumentativo, escribir un poema, un cuento u otro texto. O sea, le pidieron un texto argumentativo y escribe un poema, pues no está contestando a lo que se le pidió. De donde no se justifica una posición, será pues una respuesta impertinente. A no ser que en mi desarrollo de mi argumentativo yo cite un poema, o cite un ensayo, o cite un cuento. Eso sería otra cosa. ¿De acuerdo? ¿Tienen preguntas hasta aquí? No, señor. Bien, No. este módulo consta de una sola tarea, escribir un texto argumentativo de máximo 2 páginas a partir de una temática propuesta. Bien. Entonces, volvamos sobre nuestro texto. Yo quiero hacer el ejercicio, entonces. Lo vamos a hacer más cortico. Vamos a dar 10 minutos que ustedes construyan un solo párrafo. Van a escribir un solo párrafo, teniendo en cuenta este enunciado, ¿no? Con el propósito de disminuir las emisiones de gases contaminantes, varios gobiernos de Centroamérica han aprobado una ley que promueve el uso de vehículos eléctricos mediante la eliminación de los impuestos de circulación para este tipo de vehículos.
La pregunta es, ¿está de acuerdo con que en Colombia se eliminen los impuestos de circulación para los vehículos eléctricos? 10 minutos, son las 11:18, 11:28. Al azar yo voy a escoger una persona para que nos comparta su párrafo. Y aquí por el chat les mando el enunciado nuevamente para poder dejar de presentar. ¿Listos? 10 minuticos para escribir. ¿Ya empezaron?
Bien, ¿listos? Por favor, en el chat copian y pegan el texto que escribieron. Y así los vamos mirando. Los voy pasando aquí a un Word, lo comparto y los vamos analizando de acuerdo a los 3 elementos de evaluación que propone la prueba. ¿Los pueden ir pegando, por favor? Ahí también en el chat les dejé el segundo ejercicio que propongo. Lo que pasa es que ese ejercicio necesita muchísimo más tiempo para que ustedes lo hagan como parte de su preparación. José Miguel Roldán, ¿puedes pegar tu párrafo, por favor? Sí, estoy en eso. ¿Qué tal? No te oigo bien. Sí, maestro, ya lo estoy en el proceso. Bueno, gracias, Susen. Entonces empecemos con el de Susen mientras ustedes los van. Pero hay un problema, y es que el chat no permite poner textos muy largos. Entonces, por ejemplo, a Susen le pasó lo mismo que a mí. Toca poner otra vez el complemento, ¿de acuerdo? Tiene como un límite de caracteres. Entonces, ahí en el caso de Susen, quedó faltando una partecita. Pégala, por favor, y yo la voy pegando aquí. No, en conclusión, y quedó así, en conclusión. Ok, ya está el de Susana ahí puesto. Vamos a ver el de Julián David Telles. ¿Sí quedó completo? ¿Termina en la palabra economía, Julián? Yo hice lo mismo que Susan, lo completé ahí abajito, Sergio. Ok. Tenemos el de Oscar Mauricio Corso. Bueno, empecemos a leer estos que van acá. Mientras tanto, ustedes van pegando sus párrafos ahí en el chat. Entonces voy a compartir nuevamente y los analizamos. ¿Ya están viendo? Sí, profe. Recordemos los criterios de evaluación, ¿no? Planteamiento que se hace en el texto, organización del texto y la forma de expresión, ¿no? Entonces, Susan escribió este párrafo. Voy a ampliarlo un poquito más porque lo veo muy chiquito. ¿Lo ven mejor? Susan dice, no estoy de acuerdo con la eliminación de los impuestos de circulación para los vehículos eléctricos porque se podría generar una disminución en el presupuesto del cual dispone el gobierno para hacer
el mantenimiento adecuado de las vías, y eso podría afectar a los ciudadanos que usan vehículo. Por otro lado, sería interesante que el gobierno otorgara un descuento que incentive el uso del vehículo eléctrico y así generar el interés por usar este tipo de vehículo en los ciudadanos. En conclusión, se puede considerar la existencia de un balance entre las políticas ambientales y los intereses particulares de cada persona. Bien, ¿qué piensan ustedes de esta propuesta de Susen? Primero, si es un párrafo, sí, tiene 3 oraciones. Aquí termina la primera, aquí termina la segunda y aquí termina la tercera oración. Son 3 oraciones que están conformando un párrafo, empieza en mayúscula, termina en punto final, etc. Bien, de acuerdo a lo que estábamos viendo con respecto al planteamiento que se hace en el texto, la organización del texto y la forma de expresión. ¿Qué piensan ustedes con el hecho de que ella dice, en conclusión, se puede considerar la existencia de un balance entre políticas ambientales particulares de cada persona? ¿No les suena como que esa es la proposición de ella? Ella lo pone al final, ¿cierto? En otro orden podría ser esta la primera oración. Se puede considerar la existencia de un balance entre las políticas ambientales y los intereses particulares de cada persona. Ella lo pone más hacia el final en forma de conclusión, pero podría estar al inicio también. A mí me parece que ahí al final también está bien, ¿no? Queda claro al principio, no estoy de acuerdo con la eliminación de los impuestos de circulación para los vehículos eléctricos porque se podría generar una disminución en el presupuesto del cual dispone el gobierno para generar mantenimiento adecuado a las vías y eso podría afectar a los ciudadanos que usan vehículos. Esta partecita es la que no me convence mucho y podría afectar a los ciudadanos que usan vehículos. Sí, pero es que el gobierno debería garantizar que hay presupuesto para mantener las vías, pero también para incentivar, que es lo que ella está proponiendo al final, ¿cierto? Por otro lado, dice, sería interesante que el gobierno otorgara un descuento que incentive el uso de los vehículos eléctricos y así generar el interés por usar este tipo de vehículo en los ciudadanos. Pero el argumento sí sería solamente el interés o porque realmente hay una política o hay una forma de ver el transporte privado y público que permitiera ser más amigable con el medio ambiente, que sería un argumento mucho más amplio que simplemente hablar del interés. Y al final viene esta conclusión. Pero me gustaría que ustedes mismos me comentaran sobre los párrafos y no solamente yo, ¿de acuerdo? ¿Hay alguien que quiera decir algo sobre el párrafo de Susen? ¿No? Bueno, entonces miremos el de Julián. En el de Julián no sé por qué está así. Debe quedar pegado porque es un solo párrafo. Dice, no estoy de acuerdo con la eliminación de los impuestos de circulación para vehículos eléctricos. Punto. Queda clara la posición. Si bien es un incentivo para que las personas comiencen a utilizar este medio de transporte más amable con el medio ambiente, puede ser injusto con aquellos que no tienen los recursos económicos para realizar el cambio, pese a que quieran realizarlo. ¿Se dan cuenta que este es un argumento más claro con respecto a la posición inicial, ¿no? O sea, que es injusto, por eso no está de acuerdo. Ese es el planteamiento que hace Julián en este caso, en este párrafo, ¿no? Hasta acá. Dice, adicionalmente, a largo plazo podría afectar la economía. Aquí quedó muy enunciado vagamente, ¿no? ¿Qué quiere decir con que afectar la economía? Faltaría un poco de explicación, hay un poco de desarrollo, obviamente, pues es un solo párrafo, se hizo en muy poco tiempo, etcétera, pero ahí sí habría falta desarrollar más esta idea, más este argumento. Casi que este argumento, si estamos hablando de un texto ya más amplio, merecería un párrafo completo. Dar bonos o subsidios para facilitar el acceso a automóviles eléctricos sería otro medio de incentivar el uso de estos, a la vez que se mantiene una igualdad en la relación, y aquí es donde mantiene el hilo argumentativo, ¿no? Con respecto a esto de la injusticia, ¿no?
Dice, y esto a la vez que se mantiene una igualdad en la relación al pago de impuestos y se garantizar. Aquí hay un problema. Esto es cohesión. ¿Cuál sería la palabra incorrecta? Julián, usted mismo. Garantizar ahí. Garantizar, otra vez. Que se garantizara al final, ¿no? Un pago de impuestos y se garantizara un mejor equilibrio en la economía. Exactamente. Bien. Oscar Mauricio Corso escribe este. ¿Sí está completo ahí? Profe, sí, falta un pedacito. Ya miro entonces acá. ¿A dónde fue que quedó? Ahí. ¿Dónde está el espacio, profe? ¿Dónde está el espacio? Ahí. ¿Y por qué no lo terminó con punto final? No lo copié, profe, qué pena. Ok, entonces aquí pongámosle el punto final. Listo, vamos a ver el párrafo que hizo Oscar Mauricio, ¿no? Primero, miremos si es un párrafo, empieza en mayúscula, termina en punto final y cuántas oraciones propone. Hasta aquí iría una implementación, empieza la segunda oración, que es bastante larga y solamente tendría dos. Ahí hay una descompensación un poco, ¿no? Porque no necesariamente las oraciones tienen que ser de la misma extensión, obviamente. Pero aquí hay, mire, esta es una sola oración y esta es la otra. Entonces queda cojo el párrafo, un poco, ¿sí? La estructura no queda tan clara. No hemos leído una sola palabra, pero ya solo por ese hecho podemos casi que anticiparnos a que de pronto en la coherencia va a haber un error o algo así. Leamos, creo que solo deberían eliminarse los impuestos para los vehículos eléctricos. También que no solo deberían eliminarse los impuestos para los vehículos eléctricos, también debería subsidiarse el consumo de tecnologías limpias, pues el alto costo de una nueva tecnología impide que buena parte de la población pueda adquirirla. Punto. Queda claro aquí cuál es el planteamiento. Y tiene solo una frase para desarrollar la argumentación. Una que es muy extensa, que estoy casi seguro que se podría separar por un punto seguido en alguna parte. Una implementación social hacia... ¿Qué pasó aquí? Qué pena, profe, el afán. Entonces, mire, uno lo detecta de una. Una implementación social hacia energías limpias permitiría que muchos costos ambientales fueran mínimos y a su vez ayudaría a que las infraestructuras necesarias para el cambio del sistema sea posible. Puntos de carga, estos son ejemplos, ¿no? Puntos de carga, infraestructura eléctrica, técnicos especializados en estos vehículos, etcétera, para cerrar la idea. Por eso creo que el Estado debe promover, aquí está. Por eso, aquí perfectamente puede ser un punto, ¿cierto? Seguido. Recuerden que este signo el paréntesis funciona como punto. Entonces no necesitamos hacer esto. ¿Sí? Sería de alguna manera mire que ahí mismo me marca esto, ¿no? Yo puedo ponerle así y simplemente ponerle la P. Ahora no lo vuelven a poner a marcar. No. Cuando pongo la P mayúscula estoy indicando que no solamente esto es cerrar el paréntesis, sino que también funciona como punto seguido. ¿Quedó claro eso? Por eso, creo que el Estado debe promover la compra de estos vehículos, no solo desde una perspectiva pasiva como la eliminación de impuestos, sino subsidiando activamente parte del precio final que pagará el consumidor. Pues, finalmente, este dinero regresará a sus arcas en un costo social positivo como es la reducción de la contaminación. Tiene más argumentos, pero me parece que la forma que utiliza Oscar no es como tan clara, como que el texto no fluye, ¿cierto? Para mí, tienes varios argumentos que podrías separar por oraciones, totalmente separadas, ¿de acuerdo? Como lo que hicimos aquí. ¿Queda claro?
Sin embargo, tiene dos, tres argumentos que podrían desarrollarse aún más, ¿no? Bien. Sí, señor. Y miremos quién más. Juan Felipe Rodríguez. ¿Ahí ya quedó completo, Juan Felipe? Sí, son esas dos partes. Pero es un solo párrafo, ¿no? Sí, sí, pero no me deja pegarlo completo. No, tranquilo. Solo que estoy preguntando. Parece que me gusta que esto quede en una sola hoja. Están viendo, ¿cierto? Ah, ve, quedó seguido. Vamos a ponerlo acá. Juan Felipe propone lo siguiente. En Colombia, aprobar una ley que elimine los impuestos de circulación para los vehículos eléctricos sería beneficiosa a corto plazo. Quedó claro no, falta, y nos va a decir, y si nos dice que en primer lugar es porque hay un segundo lugar, y efectivamente existe. Primer lugar, y aquí en segundo lugar. Esto es lo que le da cohesión, y obviamente coherencia. O sea, si un texto tiene cohesión, casi que seguro va a tener coherencia, ¿no? Entonces, él está planteando aquí que va a dejar una primera idea y luego una segunda idea. Eso le da cohesión al párrafo, ¿sí? Hizo su primera oración clara y precisa. Colombia aprobar una ley que elimine los impuestos de circulación para los vehículos eléctricos sería beneficiosa. Esta es la parte, lo que está proponiendo, a corto plazo. Lo que me queda pensando a mí es este corto plazo. ¿Cuál sería ese pero ahí, no? Sigue diciendo, en primer lugar, actualmente la mayor parte de los vehículos que transitan en el país no son eléctricos. Por ende, el ingreso económico de los impuestos no sería drásticamente inferior. En segundo lugar, se promovería la compra de dichos tipos de vehículos. Ahí hay algo raro. Se promovería la compra de dichos tipos de vehículos. No necesita poner el plural aquí. Se promovería la compra de dichos vehículos. Dichos vehículos es lo mismo tipos de vehículos. Entonces, esto es lo mismo que podrían hacer ustedes en la revisión de sus textos antes de entregarlos. Simplemente le pasan la lineecita y ya se lee cómo. En segundo lugar, se promovería la compra de dichos vehículos, fomentando la economía y a su vez se promovería el cuidado. Entonces, ahí hay un problema. Como son textos tan cortos, repetir palabras no es muy conveniente. Entonces, busque un sinónimo. ¿De acuerdo? En segundo lugar, se promovería la compra de dichos vehículos, fomentando la economía y a su vez, tal cosa, el cuidado del medio ambiente. Y a su vez, no necesita repetirlo, solo con quitarlo. Leámoslo y verás. En segundo lugar, se promovería la compra de dichos vehículos, fomentando la economía y a su vez el cuidado del medio ambiente. Juan Felipe, ¿sí me sigue la idea? Sí, sí, sí. Entonces ahí estamos eliminando la repetición de la palabra y le estamos dando más cohesión y coherencia al texto. Y luego viene un sin embargo, o sea, otra adversativa. Sin embargo, si aumentan considerablemente los vehículos eléctricos, tendrían que implementarse nuevas leyes para regular su uso y su repercusión en relación con los impuestos. Por consiguiente, la implementación de la ley mencionada tendría repercusiones, ¿Cómo la eliminamos? Estamos en el proceso de corrección, ¿ves? Y su uso y su repercusión en relación con los impuestos. Por consiguiente, la implementación de la ley mencionada tendría repercusiones positivas en un periodo corto. ¿Cuál de las dos repercusiones quitaríamos? Yo cambié el repercusiones positivas por resultados positivos. La implementación de la ley mencionada tendría resultados positivos en un periodo corto. No me gusta mucho esto. Yo preferiría... Ay. ¿Por qué no me la deja?
¿Cómo fue que dijiste? ¿Tendría qué? Resultados positivos. Resultados. Lo volvemos a leer. Sin embargo, se aumentan considerablemente los vehículos eléctricos, tendrían que implementarse nuevas leyes para regular su uso y su repercusión en relación con los impuestos. Por consiguiente, la implementación de la ley mencionada tendría resultados positivos en un corto periodo. ¿Se dieron cuenta cómo el proceso? Y en el caso, como es manuscrito, usted le pasa una linecita y ya, o borra y escribe nuevamente, ¿no? Que también es posible. Y cuando usted entrega un texto y ya ha hecho 2 correcciones, pues ya queda, pues obviamente si es necesario lo hace, si no, es mejor no tenerlas, obviamente, ¿no? Bien. Ustedes copiaron y pegaron en un Word y lo guardaron la propuesta de este otro ejercicio. El ejercicio que les dejo para su preparación a la prueba de comunicación escrita es, y ahí está, y está el link. Cópienlo y péguenlo en un Word y háganlo de verdad para hacer otro ejercicio. Y poder, de esa manera, hacer el proceso. Planeo, redacto, reviso. Organícense en un tiempo, son 40 minutos. En 40 minutos hagan ese ejercicio. Y pueden juntarse entre ustedes y se califican entre ustedes y miran justamente todos estos aspectos de cuál es la estructura, cuál es el uso del lenguaje, etc. ¿Tienen alguna pregunta? Dígame. Maestro, una pregunta. ¿Los conectores son, o sea, cuando te refieres a cohesión, te refieres al uso de los conectores? No solo los conectores, al uso general de las reglas de la gramática. Pero obviamente los conectores es una parte de esto, ¿no? El conector realmente da cohesión, da coherencia. Es decir, cuando hablamos de cohesión, estamos hablando del uso de las normas gramaticales, de las normas ortográficas. Punto. Pero eso repercute en la cohesión, es decir, en el sentido, en la lógica del sentido, en el desarrollo de las ideas, etc. ¿Sí? Sí. Dime. Y digamos, como aparte de conectores, bueno, y las normas, como digamos para ligar las ideas o sí, que sea como más fluido el discurso, como que otra cosa de pronto nos podría sugerir, no sé. Todo lo que encuentren sobre redacción, por ejemplo, en los párrafos que hemos visto, pues eran textos muy cortos, pero por ejemplo eso de hacer comparaciones hace que se enriquezca el texto, ¿cierto? ¿Y cómo hago las comparaciones? Utilizando los conectores de comparación. Tanto como, esto es como establecer relaciones, ¿cierto? Entonces, un elemento muy importante que ustedes pueden hacer es mirar, hay una cantidad de listas de conectores y de acuerdo a su funcionalidad, de acuerdo al sentido que pueden generar, ¿cierto? De contraste, de inicio, de comparación, de reforzamiento, etcétera, de ejemplificación, etcétera. Hay muchos conectores, ¿no? Entonces, no solamente los conectores, que es lo que tú me estás preguntando, sino también la estructura del texto ayuda muchísimo a la cohesión y obviamente a la coherencia del texto. Y segundo, era indudable que todos los párrafos que ustedes me entregaron aquí correspondían a lo que habíamos dicho a lo largo de la charla, ¿cierto? O sea, se notaba que habían prestado atención a estos aspectos. Eso es lo que deben entrenarse ustedes, cosa que pónganle el tema que le pongan ustedes, ya saben que hay 4 párrafos, 1 de introducción, 2 de argumentación mínimo, ¿no? Y 1 de conclusión, punto. En este caso lo hicimos micro, en el sentido que era dentro de un mismo párrafo, que fue lo que vimos en la comparación del párrafo A y B sobre el aprendizaje de idiomas extranjeros. En el párrafo A estaba muy claro, la primera oración era en la introducción, las otras 2 oraciones eran el desarrollo y la última era la conclusión. Pero eso se debe agrandar a un texto. Por ejemplo, los párrafos no tenían título. Es importante que pongan título, porque eso ayuda a la cohesión, eso ayuda le ayuda al lector a entender cuál es la propuesta,
¿no? Por ejemplo, no sé si ustedes conocen un texto de Héctor Abad Faciolince que se llama Balas, Goles y Colas. Ese es el título. Entonces, el título no está diciendo nada directamente, pero a mí como lector me llama la atención a qué le llama balas, goles y colas o porque está relacionando en el título del texto las balas, las goles y las colas. Y resulta que le está hablando del periodismo colombiano, está diciendo que el periodismo colombiano solamente muestra, escandaliza, es amarillista y no reflexiona y analiza los hechos periodísticos o los hechos noticiosos, ¿cierto? Pero él utiliza ese texto porque es su estilo, tiene un estilo, digámoslo, humorístico un poco, ¿no? Un poco irónico, porque cuando él dice bala se refiere a la violencia, goles se refiere al deporte en general y al fútbol específicamente, y cola se refiere no solamente a las bebidas cola, porque lo escribe con K, sino se refiere a todo el mundo de la farándula. Entonces, está anunciando al lector con ese título sugerente. Entonces, es importante que tengan título, así sea un texto de una cuartilla o de 2 cuartillas, ponerle título. Cuando él dice balas, goles y colas, y yo estoy leyendo y dice que los noticieros colombianos solamente hablan de violencia, deporte y farándula, entonces estoy relacionando el título con lo que él está diciendo. Además, la forma, que es muy importante esto de la forma, da un sentido general del texto, ¿no? No sé si contesté. Creo que sí. Sí, señor. Gracias. Vale. Bien, muchas gracias por asistir. Me sorprende que hayan asistido solamente 9 personas, bueno, 8 realmente. No sé, al principio habían más personas y que no las veo aquí, por ahí 1 o 2. Estos espacios hay que aprovecharlos. No son espacios que crea la universidad precisamente para el mejoramiento de la calidad académica, es para ustedes, es para su aprendizaje, para su desempeño, etcétera. Aprovechenlos al máximo, no solamente este espacio, sino todos los espacios que ofrece la universidad para su recreación, para su preparación, para vivir la vida universitaria en general, ¿no? Aprovechenlos al máximo. Entonces, muchísimas gracias por su atención y recuerden que el próximo sábado es la sesión para tratar el módulo de lectura crítica. Es el sábado 4 de septiembre, igual de 10 a 12. Si inviten a otros de sus compañeros a que participen, ¿de acuerdo? Muchas gracias y hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Chao, profe. Gracias. Hasta Gracias. luego. Suerte.